¿Imaginan ustedes fusionar la grandeza del arte bizantino con los avances tecnológicos de nuestro tiempo? Eso es lo que con una sensibilidad, oficio y creatividad impecables consigue José Ignacio Iguarbe. Sacrum Ancot es el título de la exposición cuyas obras lucen en la Sala Burnao de la Ciudadela de Jaca. José Ignacio es un fotógrafo que desde hace más de 30 años desarrolla proyectos vinculados al territorio, la memoria y la identidad cultural de Aragón. Autor de numerosos libros y exposiciones, así como la realización audiovisual y la formación de fotografía y edición digital. Un artista, además, fascinado por la antropología visual y los espacios históricos. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales en el Museo Mariano Mesanada, en el Corte Inglés de Zaragoza, el Museo del Traje de Madrid y, como no, en la Ciudadela de Jaca, a donde regresa 3 años después de Imaginar lo que se ve, porque así se llamó aquella exitosa exposición. Numerosos premios y reconocimientos avalan su carrera profesional, premios concedidos por el Ministerio de Cultura, o esa nominación a un premio Goya en la edición del año 2009. José Ignacio Iguarbe, buenos días, bienvenido a la Ciudadela de Jaca, bienvenido a la Sala Burnao, y me gustaría comenzar esta entrevista, este diálogo desde la fortaleza, preguntándote si recuerdas cuáles son esos primeros recuerdos de tu vida conscientes que guardas en tu memoria. Mis primeros recuerdos, como todos los niños, es jugar y jugar y jugar, pero mis recuerdos más especiales puede que tengan que ver con mis abuelos. Mis abuelos vivían en Barcelona, nosotros vivíamos en un pueblo de colonización de aquí de Huesca, y como la familia crecía, pues yo pasé, que era el mayor, pasé a pasar algunos años con mis abuelos en Barcelona. Estudiaba en el Liceo Ramon Llull y creo que mis recuerdos más bonitos o más agradables los tengo con ellos, precisamente con mi abuelo Jesús. Recuerdo que mi abuelo era, como buen aragonés, tenía ese punto somarda que es muy típico y muy característico nuestro, y yo recuerdo que íbamos a comprar al puerto cuarteleros. A él le gustaban mucho, fumaba muchos cuarteleros caliqueños, podríamos decir, y había esa complicidad que teníamos, que a mi abuelo le gustaban mucho los toros, y algunas veces recuerdo que él me llevaba a hombros a los toros, y entonces no entendía lo que veía, pero a él le encantaban. Muy bien. Oye, José Ignacio, una pregunta que a mí siempre me gusta hacer y analizar un poco las respuestas, pero ¿cuándo es la primera vez que tú llegas, conoces la Ciudadela de Jaca? ¿Qué pensaste? No me gustó nada. Anda. La primera vez que yo vi la Ciudadela de Jaca, hace ya muchos años, era muy jovencito, yo recuerdo que entré por visitarla, la plaza era de tierra, la Ciudadela no tenía el aspecto que tiene hoy, era un aspecto muy diferente, pero era un cuartel, un poco descuidado, y entonces, pues bueno, en aquel momento pues vi la Ciudadela, pero no me llamó nada la atención, no tiene nada que ver con la Ciudadela que tenemos hoy, por supuestísimo. Efectivamente, porque como tú bien has dicho, que en un momento era un cuartel y ahora pues está más bonita que nunca para el turismo. José Ignacio, de niño, ¿qué quisiste ser? Bueno, a ver, ¿cómo te lo cuento? De niño yo quería trabajar. Mi familia, de origen humilde, por supuesto, estudiar era muy difícil, por no decir imposible, entonces lo más práctico para la familia era tener un trabajo que aportase. Después sí, después he tenido la posibilidad de querer ser más cosas, ¿no? Y creo que he hecho cosas, y he hecho cosas que me han gustado, y hay una que me hubiera gustado ser, pero que tiene mucho que ver con el mundo que yo tengo ahora, que era la de escenógrafo. La escenografía para el teatro me parece mágico, me parece algo espectacular,
y poder dar vida con un buen escenario, con una buena preparación a un espectáculo, me parece algo, es una fantasía. Doy fe absolutamente de ello porque la escenografía y la dirección de arte es algo que yo, que soy actor, pues es sublime, ¿no? Y el poder recitar un texto con un vestuario, con un decorado, con un atrezo, es muy bello. Sin embargo, aparece en tu vida la fotografía. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, como todo el mundo, pues te regalan una cámara y haces tus fotografías de recuerdo de los pocos viajes o de los muchos de tus entornos. A mí me regalaron una Berlisa Color, que era esas camaritas de plástico que daban por envueltas de chocolate. Y con esa cámara yo creo que mis abuelos tienen muchas fotos mías, algunas después con esas con las que yo empecé a hacer cosas, pero cosas, como te diría, pues eso sí, por puro capricho, por puro placer. Después ya, pasado el tiempo, sí que me fue interesando más, entonces ya cogí una cámara, me compré una cámara mejor cuando pude, pero había un problema para mí, un problema que era llevar las fotos al laboratorio y que hicieran ellos lo que quisieran. Ya yo era rebelde para eso, a mí me gustaba manipular las fotos y como no lo conseguía, pues dejé de hacer fotos y ya pasó tiempo. Hasta que llegamos al mundo del Photoshop, que el 2 o el 3 de los Photoshop que aparecieron hace de esto ya casi 30 años, sí. Yo empecé a hacer fotos de nuevo y a procesarlas, a manipularlas, que es lo que realmente me gustaba. Y entonces ya entró mi afición de nuevo. También te voy a contar que tuve un profesor en Spectrum. Yo hice los 3 cursos de fotografía, el básico, mediano y superior en Spectrum, con Julio. En Zaragoza. En Zaragoza. Y tuve un profesor que para mí me enseñó mucho, creo que hoy en día está muy presente en mi trabajo, que fue Pedro Avellanet. Ajá. Pedro Avellanet lo tuve de profesor y él era un mago de la composición fotográfica y del collage. Todos hemos visto el famoso libro de la aljafería, hecho a base de collage de imágenes, etcétera, y otras muchos, un tanto surrealistas, y yo mantengo un poco esa esencia, creo que debido a él. Claro. Yo no sé de qué manera o dónde te sientes más a gusto, porque leyendo tu currículum, tu prolífico currículum, pues has hecho edición de publicaciones, realización de audiovisuales, formación fotográfica. Si tuvieras que elegir uno de ellos, ¿cuál me dirías? Todos tienen que ver con la imagen, todos. Entonces creo que en todos me puedo sentir muy cómodo. Por supuesto, donde más cómodo me siento es en la fotografía, en el fotomontaje, en el estudio de la fotografía desde sus inicios y del cine y del vídeo. Pero sentirme cómodo me siento con lo que ves, escoger la fotografía, exprimirla, darle vueltas, modificarla y conseguir de ella que tenga una narrativa que cuente, que no sea una imagen estática y ya está, sino que la fotografía tiene que tener el rango de arte. Hasta ahí es donde me gustaría llegar. Yo no sé si lo consigo, pero esa es lo que yo he perseguido durante todo el tiempo. Bueno, ahora tengo una pregunta con una doble respuesta o doble pregunta, y sería, José Ignacio, ¿cómo vives tú esa transición entre lo analógico y lo digital, entre cuando teníamos las cámaras que hacían un número determinado de fotos, a las posibilidades infinitas que ofrece de pronto la fotografía digital? Bueno, cuando trabajas la parte analógica es obvio que no tienes otra cosa. Ajá. Haces lo que puedes, pero es muy bonito. Tengo que contar que revelar tus imágenes en blanco y negro, bueno, eso es adrenalina pura, porque estás trabajando con químicos, con películas, a veces que no sabes lo que vas a conseguir, y cuando trabajas que yo lo he hecho, y también revelas en color, pues también. Y además la analógica también te permitía trucar las fotos y hacerles cosas.
todo eso lo permitía, en un laboratorio a oscuras. Es muy, muy chulo. A mí me parecía muy bonito, pero claro, la parte que tenemos ahora, tenemos tantas herramientas a nuestro alcance, tantas posibilidades, que la verdad, mucho mejor ahora. Bueno, pero ya verás, la segunda parte de esta pregunta es una que yo le he dado vueltas y vueltas y vueltas y que tengo muchas ganas de formularte, y es como, a pesar de ese infinita abanico de posibilidades que ofrece, ¿cómo a alguien de pronto se le ocurre poner, pues yo qué sé, la técnica del pan de oro aplicada o mezclada o mestizada con la fotografía? ¿Cómo fue esa idea? Yo estudié en la UNED arte, estudié un poco de arte, que es lo que una de las asignaturas. Y el arte bizantino siempre me llamó muchísimo la atención. Entonces, utilizar el pan de oro, que ahí se utiliza como base de muchas cosas, me parecía importante. E intenté, desde hace por lo menos 6 o 7 o 8 años, hacer una transferencia de imágenes sobre pan de oro. No lo conseguía, era completamente difícil. Lo hacía y los resultados, que sí que los sabía, eran nefastos, no me gustaban nada. Entonces, hasta que por fin di con la fórmula para conseguirlo. Y ahí es donde está la fusión ahí es donde está, yo creo que más que la fusión es la esencia del arte. El arte es una evolución constante, evoluciona, y no por eso hay que menospreciar el arte clásico o el arte antiguo. Yo creo que se puede mezclar todo para tener todavía un abanico de posibilidades más amplio. Pero de pronto, hay que decirlo, ¿no? Esa grandiosidad, esa belleza de tus obras, ¿no? El trabajar, leyendo además el flyer de esta exposición, que por cierto te preguntaré también el porqué de ese nombre, de Sacrum Code. El Sacrum Code es porque Sacrum, estamos hablando de algo sagrado, o sea, en el arte bizantino, sí, el oro es el brillo de la luz de Dios, es algo muy serio, es lo que todo lo contiene, y entonces, claro, eso es como, es muy, ¿cómo decirlo?, muy religioso, muy etéreo, muy mágico, y el code tiene que ver un poco con la precisión de la informática, o sea, de las nuevas tecnologías. Entonces es una fusión de ambas cosas, y de ahí el nombre. Fusionamos una técnica precisa, milimétrica, de hace 500 años o más, con otra forma de trabajo que también es milimétrica y precisa. De hecho, pues el código informático es 01 y es muy, muy milimétrico. Son ambas dos que, más que repelerse, se fusionan para hacer algo, bueno, que a mí me parece muy bello también. José Ignacio, una obra, tú primero la ves en tu cabeza, experimentas, nace en el proceso de creación. Háblame un poco de esto. Yo creo que esta obra tiene dos partes muy, muy significativas y muy diferenciadas. Por una parte está la parte mecánica, por así decirlo, que es la preparación de la base de la tabla. Estamos claros que el dorado clásico es a base de yesos, polvo de mármol, etcétera, pero yo no lo vi necesario, puesto que lo iba a cubrir todo esto. En los retablos queda muy bonito, queda precioso, pero no era la parte esencial de este trabajo que a mí me rondaba por la cabeza. Entonces es dorar la tabla de una forma más sencilla, pues siguiendo las técnicas tradicionales, de alguna manera pues preparar la tabla, luego darle un rojo inglés o un rojo quemado, o llámale como quieras, que es el que se emplea o el que empleaban los bizantinos para hacer los dorados, y luego sobre ese trabajo ya poner el pan de oro. Sobre el pan de oro, la transferencia de imágenes, el gran problema que yo había tenido siempre, eso, transferir las imágenes.
Y esa es la segunda, sigue siendo la parte mecánica, pero es la segunda parte, es la difícil. Pero bueno, una vez conseguido no es tan difícil. Y la otra parte es la idea. La idea es la que tú tienes en la cabeza, trabajas con ella, o bien con fotografías propias, o bien con fotografías o a base de internet o inteligencia artificial, que también se trabaja con ello, hasta que consigues esa imagen que tú quieres, que tienes en la cabeza. Y ya cuando estás pidiendo lo que quieres, cuando ya tienes un texto que te está rondando por la cabeza, porque previamente le tienes que decir un poco a la inteligencia dónde quieres llegar a parar, ¿no? Se hacen muchas imágenes hasta que al final consigues aquella que te parece que es la idónea y la más próxima a tu idea. Entonces ahí ya es cuando se imprime sobre acetato transparente y ya se termina el proceso transfiriéndola. Esencialmente ese es el proceso. Quizás el proceso más peliagudo sea el de crear una imagen. Claro. Una imagen que responda a todo lo que tú has querido contar. Que son imágenes absolutamente fantásticas. José Ignacio, todo este proceso globalmente, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? No sabría decirte. Dependerá de la obra, me imagino, pero así... Claro, y también de tu mente, ¿no? Porque hay veces que tienes una mente muy proactiva y enseguida te vienen las ideas a la cabeza y sacas una... Y hay veces que te quedas en stand-by y dices, bueno, yo quiero hacer esto, pero no me llega, no sale, no vamos. Y tienes que buscar información y tal. Pues, pero vamos, si hablamos de la parte mecánica, puede ser 5, 6, 7 días. Hay que dejar que las diferentes capas sequen y estén en orden, y entonces ya lo vamos haciendo. Eso es la parte mecánica, es la parte más controlable, por decir. Y la otra parte, pues depende de la imaginación. Supongo que los creativos, como pueda ser tú, no todos los días tenemos la mente igual. No. Lo que pasa es que, fíjate, hay tantos flecos, tantos matices en tu obra, ¿no? Que ya no estamos hablando de lo que es la fotografía digital, de pronto las técnicas de transferencia, las del pan de oro, y de pronto en un momento dado aparece la inteligencia artificial, que no hace demasiado tiempo, que cohabita con nosotros. Entonces yo me imagino que en tu proceso creativo la llegada de la inteligencia artificial fue crucial. Tengo que decir que no soy un técnico maravilloso en inteligencia artificial. Utilizo de ella lo que Photoshop me permite, que no es gran cosa, pero sí la utilizo. Pero esta historia, aquí en la sala, con muchos visitantes, han comentado lo que a priori parece que es la inteligencia artificial, lo que antes era Photoshop. Le das a una tecla y todo se soluciona. No funciona así, esto lo sabemos. La inteligencia artificial para mí es una herramienta poderosa que sirve muy bien a mis fines, a mis pretensiones, ¿no? Y la verdad es que entre la exposición que pusimos la otra vez, que creo que la verías, hace 3 años, donde absolutamente no había nada de inteligencia artificial, era fotomontaje a través de Photoshop. Magnífico, además. Y de fotografías mías, absolutamente todas, a esta, 3 años, y el paso es cuantitativo, ¿no? Es un paso de gigante. Así funcionamos, así funciona la inteligencia artificial. Impresionante. Ayuda mucho, pero le tienes que decir, la tienes que usar y la tienes que dirigir. Bueno, cambiamos radicalmente de tercio para preguntarle a José Ignacio, ¿a quién admiras? En general. Yo admiro a mucha gente. En general admiro a todas esas personas que hacen su trabajo bien, muy bien, y que aportan a la sociedad. Decir una persona sería quedarme muy corto. Yo admiro a mucha gente. A mí, todo aquel que hace su trabajo y que a mí me inspira, me parece una persona genial. Y las que no también, aunque no les conozca tanto, claro. Hombre, la verdad es que es una buena respuesta.
José Ignacio, de pronto uno empieza a ver tu obra, empieza a leer los textos que son sublimes, y se encuentra con esa revisión que haces de Goya. ¿Cómo llegó hasta tu cabeza esa opción? Bueno, esta es otra de las opciones que lleva mucho tiempo, años, rondándome por la cabeza. No pretendo ser presuntuoso, ni porque Goya es Goya, y nadie, menos yo, puede compararse o puede... yo lo que me gusta de Goya era su cabeza bien amueblada, lo poco que conocemos, que siempre hemos tenido una imagen de Goya un tanto, no sé, como banal. Sí, o distorsionada. O... Sí, pero al final Goya era una persona muy sensible, sí, que vivió una época muy convulsa, que se desengañó de tantos amigos y tantas cosas, y al final terminó pintando esas pinturas negras en la Quinta del Sordo y también los caprichos últimos. Sí. Entonces a mí Goya siempre me ha parecido una persona muy coherente a su tiempo, que vivió esa época y que, bueno, como fue el precursor del arte moderno. Hasta Goya estuvimos en la Ilustración, pero de Goya en adelante el salto en el arte fue brutal, porque él fue el primer gran moderno de la pintura. Y entonces, claro, vas estudiando sus trabajos y ves que hoy son exactamente igual de actuales que cuando él los pintó hace 200 o 200 años. Y tú sabes reflejarlo perfectamente cuando ves esa imagen del fusilamiento de pronto bueno, pues me parece que es una idea. Creo que la creatividad, en ese tipo de creatividad está la genialidad, ¿no? El que se te haya ocurrido hacerlo, y además, pues dices tú, y dices muy bien, la vigencia, ¿no? del ser humano hace 200 años y el de ahora, ¿no? Claro, piensas que aquello que a nosotros nos pareció, pues la guerra de la independencia nos pareció un hecho atroz entonces, porque el mecanismo del poder se puso en marcha y a través de él murieron tantísimas personas, y nos parece que de eso tendríamos que haber aprendido, y de otras cosas. Hemos tenido en España, desgraciadamente, la guerra civil y otras guerras donde ha habido mucha gente que ha terminado falleciendo, y vuelves a las imágenes de Goya y dices, ¿qué hemos aprendido? No hemos aprendido nada. Estamos exactamente igual, un poquito más sofisticados quizás. Es una reflexión importante, claro que sí. José Ignacio, ¿cuál es ese recuerdo, consejo que te dieron tu padre o tu madre en tu juventud, y que con el paso de los años, yo creo que a todos nos pasa un poco, más veces regresa a tu memoria? Hay un consejo que mi madre siempre nos daba, a mis hermanos y a mí, siempre, y lo repetía muchas veces: no le hagas a nadie lo que no quieras que a ti te hagan. Tenlo siempre presente. Y ese consejo es el que yo todavía también doy a mis hijos. Es muy cortita la frase, pero si todos pensásemos de esta manera, creo que viviríamos mejor. Pero de una profundidad, además, yo creo que es el secreto para transitar por el mundo, ¿no? Sí. Todo sería de otra manera. Oye, y ahora que no nos oye nadie, cuéntame eso que no soportas, eso que te saca de tus casillas, esa manía, o el prejuicio, yo qué sé. Generalmente, con la edad, hemos aprendido a vivir y a dejar vivir, a no entrar en conflictos con casi nadie o por casi nada. Pero una de las cosas que yo no soporto son las dobles caras. A mí no me gusta que me hablen de una manera y detrás hablen de otra. Lo que haya que decir es preferible decirlo directamente y a la cara, y ya está. Y todos están amigos, no pasa nada. Pero cuando ves que hay personas que tienen diferentes conversaciones, sí, pues no me hace mucha gracia, la verdad. Lo comparto absolutamente contigo, ya lo creo. Oye, recomiéndame un libro, por ejemplo, el último que te has leído. Fíjate, hay un libro que últimamente he recomendado varias veces, y el libro se llama Historia de un piano, de Ramón Gener. Ajá. Es un libro que, como antes decíamos,
A través de la vida de un piano vemos la vida nuestra, la de las personas. La vida de ese piano pasa por la Segunda Guerra Mundial y pasa por diferentes manos, y cuando lo terminas de leer es de una sensibilidad brutal. Ramón Gener, que como todos conocemos es un gran comunicador, Sí. musicalmente hablando, bueno, en particular, porque la música es un mundo, ¿no? Y el piano es su piano. Él cuenta la historia de su propio piano. Pues yo lo recomendaría, porque ese libro cuenta muchas cosas. Y el libro que estoy terminando de leer ahora es La chica del lago, de Miquel Santiago, que es un thriller que a mí también me gustan mucho. Bueno, pues es una gran recomendación que la tendremos en cuenta. Yo no sé, José Ignacio, si a la hora de bocetar o de trazar la creación artística, si hay algo que tú sientes que es la obra que tienes que hacer, o el campo que quieres explorar, o esa obra que, yo no sé, que todavía no la has hecho pero que está en tu cabeza. A ver, en mi cabeza hay muchas cosas. Cuando pensamos que uno es creativo y ya está, no funciona así. Para mí, yo soy un gran copiador, que yo veo las cosas y me emocionan cosas y otras no me emocionan, y cuando veo algo que realmente me gusta, pues eso me hace despertar la chispa que todos llevamos dentro, y dices, wow, esta historia me gusta mucho. Y sí que hay. Cuando empezamos esta colección de trabajos, yo había empezado a escribir, que nunca he escrito, nunca me he atrevido. Me parece que es algo muy importante y que hay que hacerlo con mucha preparación. Me puse a bocetar un libro de cuentos cortos. Entonces esos cuentos están aquí algunos reflejados, son historias que tienen que ver, ¿no? Y también en los viajes que hemos hecho, pues hay veces que vas a un sitio y ves algo. Yo creo que fuimos a Salamanca, y que es otra de las ideas que por ahí rondan, y vimos el cielo de Salamanca, las pinturas de la Edad Media que decoraban la biblioteca de la universidad, de las que quedan restos. Y me pareció otra obra fantástica. De hecho, fuimos a verla varias veces, porque a mí me llamaba mucho la atención. Eso no quiere decir nada, pero sí que quiere decir que en el fondo esa idea de esos elementos, esos colores, esas historias ya me llaman la atención, ya me gustan. Pues así pasa, y tengo una serie de ideas en la cabeza o plasmadas o ahí esperando a que llegue su momento. Pero es de lo que nos vamos nutriendo, de lo que vemos, de lo que otras personas hacen o dicen. No lo haces igual, pero la idea te hace saltar chispas en tu cabeza, ¿no? Esto me llama mucho la atención. Eso sí. Y hay otras cosas que, que igual son tan importantes o no, pero pasan más desapercibidas. Muy bien, hablábamos hace un momento de ese último libro que has leído o que me has recomendado, y si te pregunto cuál es la sintonía, la balada, la canción, el grupo, el solista que de alguna manera marcaría tu vida, si tuvieras que poner esa banda sonora musical a tu vida, ¿a quién elegirías? A mí me gusta mucho la música clásica, y antes no, cuando yo era más joven me gustaba cualquier artista del momento, y las canciones las bailábamos, pero ¿desde cuándo me gusta la música clásica? Lo digo porque para mí fue una anécdota importante. Estábamos de vacaciones en Santander, y el Festival de Música Clásica de Santander, que se celebra todos los veranos, estaban haciendo los ensayos de la ópera Fidelio. No es nada. Y a mí me pareció algo sublime, fantástico. Yo dije, quiero ir a ver esto, quiero escucharlo, me parece maravilloso. Y lo hice. Luego estudié en el conservatorio, O sea, todo eso trajo consigo esto. Y a partir de ese momento, quizás lo que más me ha gustado ha sido la música clásica, y la ópera en particular. Y de la ópera, pues hay muchos cantantes que me llaman muchísimo la atención, que emocionan muchísimo, los clásicos nuestros españoles, y quizás también, como pues en este momento Camarena o Roberto Alaña. Bueno. Y ellos pondrían
perfectamente podrían ser la banda sonora de mi vida, porque escucharlos a ellos es un placer. Bueno, pues eso está muy bien y sentir identificada tu trayectoria y tu obra con todo ello. José Ignacio, ahora vamos a hacer una cosa que a mí me gusta muchísimo hacerla, y es que esto se llama la pregunta sorpresa. Hay alguien que de alguna manera ha querido estar presente en esta entrevista. Entonces es una especie de juego en el cual, además no es solamente una pregunta, son dos. Deberás de adivinar, responderlas, si quieres por supuesto, y luego intentar saber quién es, quién te las ha formado. Aquí tienes el sobre, lo abres y entonces pues ya te digo que no es una, son dos, porque esa persona ha querido que fueran dos y que tiene curiosidad pues por conocer las respuestas. Puedes leerla en voz alta. Sí, la primera dice: si mañana te despertaras y tuvieras la posibilidad de elegir una capacidad, una cualidad, ¿cuál sería? Es difícil, porque yo estoy convencido de que me faltan muchas capacidades y muchas cualidades todavía por tener o no. No lo sé, no sabría responderla, fíjate. ¿Qué cualidad me gustaría tener que no tengo? ¿O qué capacidad? Bueno, pues una capacidad sería la de explorar todavía un poco más en lo que estamos haciendo y mejorarlo y llegar a otro punto todavía. Es lo mismo que hace 3 años hicimos una cosa, sí, y hemos evolucionado a otra. Pues me gustaría tener la capacidad de poder evolucionar un poquito más en lo que estamos haciendo. Y quizás si quisiera tener una cualidad sería la de ser mejor persona todavía. Y con eso yo creo que me conformo. ¿Y la segunda? Y la segunda dice: en esta última exposición has descubierto algo nuevo, algo que hasta ahora no habías experimentado. Esta exposición he descubierto muchas cosas, no solamente una. Hemos descubierto, mi esposa y yo, que hemos sorprendido que a la gente le gusta el trabajo que hacemos, que antes también, pero no de este modo. Ha sido muy diferente. También que el trabajo bien hecho al final tiene una recompensa, y podría decirte muchas cosas, pero es que esta exposición está siendo muy emocionante y es muy emocionante estar en la Ciudadela, que como ya decía, esto es un faro de luz y finalmente hemos estado muy a gusto, o estamos muy a gusto aquí, y hemos podido mostrar un poco, pues eso, nuestro hacer, bueno o mediano o malo. Pero yo creo que esencialmente sería eso. Bueno, yo no sé si a estas alturas imaginas quién te ha hecho esas preguntas. No. Pues ha sido Ismael García, que es un gran artista, es un hombre con una sensibilidad especial, es un hombre que además tiene mucho que ver con esta sala, con la sala Bornau, donde además volverá próximamente, y que aprecia y admira enormemente tu obra y tu persona. Pues mira, yo personalmente aprecio y admiro su trabajo, pero también admiro muchísimo a él como persona. Me parece una buena persona, y me parece un buen amigo también. Entonces, me podía imaginar que era suyo, pero en fin, no sé. Sí, Ismael y gracias a Ismael estamos aquí en la Ciudadela. Él fue el que de alguna manera la otra vez ya contactó para que pudiéramos estar. O sea que en parte esta exposición también se la debemos a él, que él la colgó, él la proyectó y está así de bien. Pero además quiero un poco compartir con los espectadores, ¿no? Cuando a Ismael le propongo esta sección, ¿no?, de la pregunta sorpresa, me gustaría que supieras de qué manera, en la segunda pregunta, ¿no?, de las que te hace, es el interés que él tenía. Decías que quiero, y a José Ignacio se lo he pedido, ¿no?, que venga, que conecte con el sentir de la gente, con lo que ve, con
con la apreciación del arte que tiene, ¿no? Porque también él a ti te admira profundamente, y me pareció una gran pregunta, ¿sabes? El que tú experimentaras, ya no desde la distancia, sino desde la cercanía, ¿no? Lo que la gente siente, lo que la gente ve, lo que a la gente le transmites. Me consta que hay gente que incluso se ha emocionado viendo tu obra, y yo creo que eso para un artista es importante. Es increíble. Es increíble que tienes razón, vamos por partes. Él tiene muchísima razón en que estar aquí es diferente a colgar la exposición y no estar. Y por eso llevamos casi un mes, ¿eh? Ahora vamos a faltar unos días, pero sí. Y por eso tenemos el mono de estar aquí. Es decir, no solamente estamos, es que tenemos ganas de estar. Nos apetece mucho compartir con toda la gente nuestro trabajo, porque vemos que a la gente sí que le emociona y le gusta. Y sí es verdad que ha habido personas que se han emocionado viendo la exposición, y esto a mí me conmueve mucho. De hecho, hubo un día en el que 2 personas se emocionaron hasta el punto de las lágrimas, y yo tuve que desaparecer de la exposición, porque para mí, siendo maravilloso poder pensar que has conectado de alguna manera con alguna persona, resultaba un poco insoportable, porque era como que te abrumaba en exceso. Sí. Entonces, es decir, salir a la calle y decir, me tengo que pasear, tengo que estar 1 hora, o el tiempo que fuera, porque lo tengo que digerir. Conectar con el público, con algunas personas, me parece que es lo más importante o lo más sublime que puede pasar cuando haces un trabajo. Pues es que es llegar a su alma. Lo comparto absolutamente, porque cualquier faceta artística, ¿no? Ver que has logrado eso, que has logrado conmover, conectar con el alma del espectador, es muy bonito. Y bueno, ya es muy difícil, sí. Para concluir, José Ignacio, es una pregunta que es un poco el buque insignia de los diálogos desde la fortaleza. Te voy a pedir que me dejes un mensaje grabado. Es un mensaje que hasta dentro de 300 años no va a ser descubierto por nadie, y de pronto dentro de 300 años alguien lo descubrirá, se oirá tu voz, y me gustaría saber qué te gustaría dejarle dicho a los habitantes del año 2326. Pues mira, de la misma manera que nosotros hemos fusionado una técnica y un trabajo de hace 500 años, me gustaría que ellos pensasen que dentro de 300 años lo que nosotros estamos haciendo ahora, no sé si yo o quizás los artistas más relevantes, pueda seguir siendo tenido en cuenta para seguir evolucionando en el mundo del arte. Y ya eso suponiendo que alguien sepa que nosotros hemos existido, que sería todo un logro, claro. Ojalá eso ocurra, pero lo veo difícil. Pero bueno, si fuera así, que tengan en cuenta que esto es una fusión de 2 formas de ver el arte en 500 años, pues que dentro de 300 lo tengan igual y lo utilicen. Pues José Ignacio, esta ha sido tu semblanza, y decirte que es un enorme placer y un honor para la Ciudadela contar con tu arte, contar con tu presencia, y que de alguna manera pues ya te consideramos parte importante de la historia de la Ciudadela y sobre todo de esta sala Burnau. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a la Ciudadela por permitirme estar aquí. Es siempre un auténtico lujo y un auténtico placer. Bueno, pues ahora te esperamos ya para dentro de otros 3 años con la curiosidad de saber a dónde has arribado con tu investigación, con tu trabajo y con tu evolución. Pues seguro que algo hemos hecho y que de alguna forma evolucionamos, esa es la intención. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Toño. José Ignacio es un hombre tranquilo, sereno, sensible. Expone sus opiniones mirándote a los ojos, y mientras las escuchas te das cuenta de que sus ideas son meditadas y atinadas. No sé si las cámaras son capaces de mostrar la compenetración, la ternura de José Ignacio y Lourdes, su mujer. Se complementan, se acompañan, y les aseguro que en vivo, cuando se miran, es como si el mundo se parara ante ellos. Apropiándome de las palabras de Ismael García, comisario de las exposiciones de la Ciudadela, esta es una exposición singular,
fruto de una investigación artística y técnica que difícilmente puede contemplarse en espacios museísticos. Quizá sea el único artista del mundo capaz de aunar las técnicas del arte bizantino con la inteligencia artificial. Las técnicas empleadas por José Ignacio no aparecen en ningún libro, en ningún tutorial. Simplemente son una propuesta desarrollada durante años de búsqueda, ensayo y error. El uso del oro en sus obras no es ornamental. Esta influencia bizantina, en la cual el reflejo del oro era el reflejo divino, era una luz que no venía de ningún sitio, algo así como si naciera del interior.